Bueno, pues vamos a comenzar. Lo que os comentaba, muchísimas gracias por participar en esta jornada de la oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Una introducción rápida. Como bien sabéis, las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Estas oficinas están financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen el objetivo de poner en valor las nuevas tecnologías. Lo que queremos es mostrar a las pymes, a los profesionales, cómo estas tecnologías pueden ayudar a mejorar los procesos del día a día. Para ello estamos haciendo una serie de sesiones, jornadas, de demostraciones de tecnologías, productos, servicios, para que podáis ver de primera mano cómo funcionan estas herramientas. Y por otra parte tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para ayudaros a resolver las dudas, los problemas que os puedan surgir durante vuestro proceso de transformación digital. Os enviaremos la presentación de la jornada de hoy en la que tendréis toda la información de contacto de la oficina. Y pasando ya al contenido de la jornada, vamos a ver cómo reducir costes de calidad, camino hacia los cero defectos, que se nos ha quedado ahí la presentación, que nos falta una palabra. Para ello tenemos a Ani Narváez, que es consultora de dirección en AMI Consulting, que ya hemos hecho varias jornadas con ellos, y vamos a ver unas herramientas. Primero vamos a ver algunos conceptos, pero vamos a ver unas herramientas, vamos a ver una demostración de unas tecnologías que nos van a permitir gestionar la calidad. Así que, Ani, cuando tú quieras, adelante, todo tuyo. Ani. Vale, bueno, egunon y gracias a todos por asistir. Eskerrik asko ere Iñaki por invitarnos. Y hoy, como decía Iñaki, vamos a hablar de una de nuestras herramientas clave, ¿no?, para simplificar la gestión de la calidad. Entonces, bueno, antes de nada, lo que quiero es una pequeña introducción o presentación de quiénes somos los de AMIE Consulting. AMIE Consulting es una consultoría industrial. Trabajamos tanto en temas de dirección estratégicos como en mejora de procesos y operaciones. Y bueno, llevamos ya 17 años trabajando como consultoría, aunque bueno, el gerente José Manuel lleva ya unos cuantos más. Y lo que queremos es pues, aportar todo el conocimiento, ¿no?, que hemos aprendido de los mejores consultores de Toyota. Y bueno, durante todos estos años que hemos estado asesorando a empresas, hemos visto muchos problemas que son comunes en todos ellos, y lo que hemos querido es pues, empezar a diseñar y desarrollar herramientas informáticas que lo que hacen es simplificar esta gestión, ¿no?, y al final resuelven las necesidades reales que tienen las empresas. Con lo cual, pues tenemos nuestro propio departamento informático y pues eso, diseñamos y desarrollamos herramientas de software. Entonces, hoy os vengo a hablar de una de ellas, que es Gamma, que en realidad no es una, sino que son varias herramientas, es la integración de varias herramientas para gestionar la calidad y, bueno, gestionar también algunas otras cosas que ya veremos después. Entonces, lo primero es, ¿qué es la calidad? Entonces, bueno, la calidad tiene muchas definiciones, es algo que está continuamente evolucionando. Y bueno, ahora mismo podríamos decir, ¿no?, que la calidad es la entrega del producto al cliente según las especificaciones solicitadas, justo a tiempo y al coste establecido, buscando superar sus expectativas durante mucho tiempo, sobre todo en las características que más valora, y garantizando la seguridad y sostenibilidad durante su producción y futuro uso. Entonces, si vamos un poco más allá, ¿la calidad qué es? Pues bueno, tenemos lo que es la voz del cliente, ¿vale?, que son los requisitos que nos pide el cliente. Con esos requisitos y especificaciones que nos pide, nosotros definimos el producto que vamos a hacer. Ahí tenemos que definir cuáles son las características de ese producto. Después definimos el proceso. Ahí vemos qué materias primas necesitamos, qué máquinas necesitamos, qué puestos necesitamos, y definimos las variables de esos puestos de trabajo. Y después ya viene lo que es la producción, ¿no?, según los estándares, y luego el control de esa producción. Entonces, la calidad, ¿qué es? Pues es alinear esto, que es todo la voz del proceso, con la voz del cliente. O sea, que lo que nos pide el cliente sea exactamente lo que nosotros le damos. Lo normal, y hasta ahora siempre que estamos pensando en calidad, pensamos en una fábrica, ¿no?, que hace productos buenos. Esto es lo que siempre pensamos cuando hablamos de calidad, pero esta no es la realidad. La realidad es que tenemos otro negocio, que es el que no queremos ver, que es el que hace productos malos y hace despilfarros. Y muchísimas veces cuando estamos hablando
de este segundo negocio es realmente el que nos da problemas. O sea, el de arriba nos puede dar mayores o menos problemas a la hora de, ¿no?, de definir exactamente, saber qué es lo que quiere el cliente y fabricarlo. Pero donde tenemos aquí en la mayoría de los despilfarros es abajo. Entonces, cuando hablamos de herramientas de calidad, no solo tenemos que hablar de herramientas para la parte de arriba, sino también para la parte de abajo. Con lo cual, pues bueno, unas herramientas, como decíamos, para lo que es la calidad perfecta, podrían ser las de arriba, y cuando tenemos problemas, lo que tenemos que aplicar es el PECAR. Entonces, bueno, una pequeña así teoría de estas herramientas, de algunas de estas. Pues bueno, el ANFE, tanto de diseño como de proceso. ¿Qué es? Pues es un método para analizar los riesgos técnicos de un producto o proceso con el objetivo, ¿no?, de reducir los fallos y mejorar la seguridad en esos productos y procesos. ¿Para qué sirve? Pues bueno, lo primero es indica cuáles son las características especiales del producto y proceso que impactan en ese producto final. Luego identificamos cuáles son los potenciales modos de fallo, vemos cuáles son las causas de estos modos de fallo y qué efectos tienen, ¿no?, sobre todo en el cliente. Y con eso pues evaluamos cuáles son los riesgos técnicos y lo que tenemos que hacer es empezar a poner acciones correctoras para que eso no se dé. Luego tenemos el VSM, que es el Value Stream Map. Esto es un diagrama visual donde dibujamos todo el proceso desde la recepción hasta el envío. Y aquí no solo ponemos cuáles son las etapas de procesado, las que añaden valor, sino también es bueno dibujar cuáles son las otras etapas que no añaden valor, que pueden ser las de inspección, transporte y procesado. Entonces, bueno, es una herramienta que nos sirve pues, para identificar procesos que no añaden valor y, más concretamente, si estamos hablando aquí de calidad, pues nos sirve para ubicar físicamente todas esas variables que hemos dicho antes. Al final es un paso necesario para la realización del lance de proceso y un primer paso para la modelización del proceso. Al final, empezar a modelizar el proceso es saber cómo influyen mis variables del proceso en esas características de producto final. Para con un modelo matemático, ¿no?, pues empezar a prevenir o predecir cómo tengo que tener yo, o sea, para empezar a ver cómo tengo que tener yo mis variables para poder predecir cómo va a ser mi producto. Pero bueno, el VSM también pues, nos sirve para muchas otras cosas, pues la planificación de la producción, nos sirve también como base para realizar mejoras de layout, etc. Y luego el plan de control, ¿qué es? Pues bueno, es el documento donde se recogen los criterios de aceptación, duda o rechazo que se tienen que aplicar a un producto o servicio y cuáles son los controles que hay que realizar. Y además de estos controles, también las reacciones cuando estos controles, ¿no?, pues, salen mal. ¿Para qué nos sirve? Pues bueno, esto también nos sirve para saber cuáles son esas variables importantes, cómo hay que controlarlas y, como decía también, las reacciones o cómo hay que reaccionar cuando mis parámetros pues, se salen fuera de especificaciones cuando yo hago ese control y lo veo. Estos son, como decía antes, herramientas clave que utilizamos cuando estamos hablando de la calidad buena, pero la otra herramienta que es muy importante utilizar es cuando tenemos problemas. Nosotros le llamamos el PECAR, pero bueno, puede ser, al final también es un 8D. O sea, es una técnica de solución de problemas que tiene como objetivo describir bien el problema, de hecho, de ahí viene PECAR, P de problema, analizar bien cuáles son las causas de ese problema, la C, A, poner acciones para que primero contener ese problema y después ya corregirlo para siempre. Y por último la R, que es de valorar el resultado, saber, ¿no?, si realmente este problema se ha solucionado o no se ha solucionado. Y bueno, ¿para qué sirve el PECAR? Al final es una forma sistematizada de resolver cualquier problema, tanto simple como complejo. Nos sirve también pues, para unificar cualquier problemas, o sea, no solo enfocados a calidad, sino empezar a aplicar esta misma filosofía para cualquier cosa que suceda o incidencia que suceda en fábrica. Nos obliga
que muchísimas veces siempre pasamos del problema a la acción, entonces nos obliga a pararnos a pensar cuál ha sido la causa, porque al final, si pasamos del problema a la acción, no vamos a resolverlo para siempre. Siempre hay que pensar cuál ha sido la causa raíz. Luego fomenta el trabajo en equipo, ¿no? Promoviendo hacer Gemba. Gemba quiere decir el ir a ver. Y recoge el conocimiento de una manera estándar. Entonces, bien, todo esto son las herramientas, ¿no? Que las tenemos sueltas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sí, que todas estas herramientas se conocen, pero muchas veces pues, aplicarlas no es muy sencillo, es complejo, uno lo tienes en Excel, el otro lo tienes en no sé qué programa. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos querido hacer es simplificar toda esta gestión, empezar a utilizar estas herramientas una detrás de otra y que estén entrelazadas entre sí. Entonces, por eso decía, es una herramienta Gamma, pero realmente incluye muchísimas herramientas. Bueno, estas y algunas otras más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Pues lo que hemos dicho, o sea, esos costes de calidad que vayan hacia abajo y cada vez sean menores. Entonces, ¿cuál es ese paso a paso? ¿Cómo tenemos que aplicar todas estas herramientas? Bueno, lo primero es aclarar lo que quiere el cliente. O sea, para eso utilizamos el lance de diseño. Después tenemos que diseñar un proceso eficiente. Para eso tenemos la herramienta USM. Tercero, identificar cuáles son las variables más importantes en mi proceso. Y para eso utilizamos el lance de proceso. Después ya controlar esas variables, las más importantes, y para eso pues, tenemos el plan de control y tenemos también la ejecución a tiempo real, ¿no? De todos esos controles. Y con el resultado que obtenemos de esos controles, pues bueno, podemos hacer luego un análisis de datos que incluso podemos pues, aplicarle reglas estadísticas y pues predecir con los límites de control, pues predecir algunas alarmas, pues para actuar antes incluso de que pasen las cosas. Y luego resolver los problemas para siempre. Y al final todo esto lo que tenemos que hacer es estandarizar, o sea, incorporar nuevo conocimiento y de todo esto que sale, pues crear nuevos estándares y nuevas alarmas preventivas. Entonces nosotros en Gamma lo que hacemos es, pues paso a paso, aplicar estos principios. Entonces, lo que primero decíamos, ¿no? Tengo el producto, tengo que definir cuáles son esas características del producto final. Al final, esto es el mundo de calidad, el lance de producto. Pues bueno, en Gamma lo que hacemos es creamos la característica, que en este caso es el diámetro final, lo ubicamos geográficamente en ese proceso que hemos dicho y dentro de ese proceso lo ubicamos en la máquina, en este caso el torre. Y bueno, definimos pues aquí qué tipo de característica es, porque las características las diferenciamos entre continuas o atributos. En este caso es algo que voy a medir, con lo cual es un dato continuo. Y abajo le voy poniendo la parametría, los estándares. Entonces, bueno, aquí permitimos, o sea, la característica es una y lo que permitimos es que dependiendo de la referencia, pues meterle unos valores u otros, porque al final bueno, luego ya veremos, pero al final yo tengo muchísimas referencias y cada una tiene su parametría, ¿no? Lo definimos aquí. Después definimos cuáles son los modos de fallo y las alarmas. Por defecto, los modos de fallo que se van a dar son los que cuando yo encuentro los puntos fuera de especificación, tanto por arriba como por abajo. O sea, esos límites que antes he puesto de especificación, pues, ¿qué pasa o qué efecto tiene cuando el valor está por encima de la especificación? Pues bueno, en este caso era el diámetro del eje, pues que no entra. ¿Y qué efecto tiene ese en el cliente final? Pues bueno, en este caso no procede porque si no entra no puedo montarlo, con lo cual no va a llegarle al cliente final. Y aquí pues le pongo cuál es la severidad y la corriente. Lo mismo con el punto fuera de especificación, pero por el límite inferior. Pues bueno, en este caso tendría el eje mucha holgura y en el cliente final pues le puede generar un desgaste acelerado. Y aquí también pues me permito poner la severidad y la ocurrencia. Vale,
Una vez hemos definido bien todas las características de producto final, hemos puesto sus parametrías, ya tengo que pensar cómo fabricar este producto. Entonces, voy dibujando el VSM. Pues bueno, en el VSM, como he dicho, pues vamos dibujando todas las etapas de proceso, desde, en este caso, desde el proveedor hasta el cliente, separando, ¿no?, lo que son las etapas que añaden valor de las que no añaden valor. Y luego en cada una de ellas, por ejemplo, si hacemos ahora más zoom en lavado, pues bueno, lo que defino es, después de esa etapa de proceso, cuál es la referencia que sale. En este caso es la R56S. Y en esta etapa, ¿en qué máquina se produce? En esta máquina es la máquina, no, la lavadora, perdona, y le puedo meter también pues, información de la etapa de proceso, como por ejemplo pues, cuál es el lead time de esa etapa, cuántos operarios necesito, el tiempo de ciclo, no sé cuál es el OE promedio. A ver, esta información no es necesaria. Como he dicho, el VSM es una herramienta que vale para muchísimas cosas. Entonces, pues, por ejemplo, esta información sería importante pues, para la planificación de la producción. Pero bueno, en la misma herramienta ya lo puedo ir generando. Y luego, la otra parte, que sí que esta es importante para el ANFE de proceso, es la función que tiene esa etapa. Pues, ¿cuál es la función de la etapa de lavado? Pues quitar la suciedad que se ha generado en la etapa previa, ¿no?, en la estampación. Vale, una vez ya he definido todo mi flujo, todo mi VSM, ya tengo que empezar a definir pues, esas características de materia prima, las características de producto intermedio, las variables de proceso y condiciones de proceso que afectan a mis características de producto. Entonces, aquí nosotros hacemos un poco distinción, ¿no? ¿Cuáles son las características del producto intermedio y materia prima? Pues todo el mundo de calidad. Las variables de proceso serían todo el mundo de ingeniería y las condiciones de proceso es todo el mundo de mantenimiento. Esto es porque no nos limitamos solo a hablar de características y variables del proceso, sino que también queremos integrar el mantenimiento y esas condiciones del proceso, ¿no? Por ejemplo, holguras, desgastes, todo eso integrarlo también, porque al final todo eso hace o afecta, ¿no?, a esa característica de producto final. Y dices, directamente, ¿qué relación puede haber con, no sé, el nivel de aceite de la máquina con el producto que yo fabrico? Pues vale, directamente no puede haberla, pero indirectamente yo sé que si no he hecho si yo no he hecho aceite a la máquina se estropea, con lo cual no puedo hablar de calidad. Entonces, este es uno de las claves de Gamma, que lo que hacemos es integramos todo lo que está influyendo en mi proceso. También el mundo de mantenimiento y no solo el mundo de ingeniería y de calidad, que es normalmente, ¿no?, en lo que nos ceñimos. Vale, entonces, como decía, en este caso estábamos antes viendo el diámetro final, vemos cuáles son las causas o cuáles son las variables del proceso que intervienen en esa característica de producto final y en este caso pues me fijo en el avance de la cuchilla. Y lo que hago es, de la misma forma que he definido antes los parámetros y los estándares de esa característica de producto final, pues defino aquí los estándares de esta característica, que en este caso es una variable regulable, que es el avance de la cuchilla. ¿Vale? Igual, el avance de la cuchilla, en este caso, es un dato continuo, con lo cual, pues bueno, te meto aquí numéricamente cuáles son los límites inferiores y superiores y cuál es la unidad de medida. También puede ser que fuera una variable tipo atributo. Por ejemplo, digamos, la limpieza de la cuchilla. Pues bueno, la limpieza de la cuchilla sería, su valor nominal sería limpio. ¿Cuál sería su modo de fallo? Sucio. Bueno, entonces, perdona, voy a seguir hacia atrás. Bueno, igual que hemos definido eso, las características del producto final, definimos también cualquier otra variable que tengo en el proceso.
Y luego lo que tengo que definir son los controles que le hago yo a estas variables. De ahí saldría el plan de control. Entonces, siguiendo con el ejemplo del avance de la cuchilla, yo defino los controles que le hago a esta variable. Entonces, ¿qué control hago? Pues mido la velocidad de avance de la plaquita. ¿Cuánto dura este control? 1 minuto. ¿Cada cuánto tengo que hacerlo? Pues es un control que hay que hacer diariamente. Y lo tiene que hacer el operario mecanizado, con la máquina en marcha, una inspección. Y bueno, aquí ya empiezo a meter información que le pueda ayudar al operario pues a la hora de ejecutar ese control. Por ejemplo, no sé, lo puedo ayudar, acompañar con un procedimiento, o le pongo aquí también pues, qué consumibles tiene que utilizar, qué repuestos, qué herramientas de utillaje, si necesita algún EPI o no, y luego pues si hiciera falta más personas para ejecutar este control. Todo esto no es necesario, pero bueno, esto si empezamos a generar esta información, pues nos sirve también para recoger los costes que me generan hacer todos estos controles. Si voy más allá, como he dicho antes, si empiezo a meter también aquí todo el mundo de los controles de preventivo, todo el mundo de mantenimiento, pues por aquí podría sacar también cuál es mi presupuesto de mantenimiento preventivo. Entonces, bueno, es una forma de... Esta sería la parte teórica, luego ya veremos la realidad, pues también la podemos recoger a tiempo real y hacer una comparación. Vale, hemos definido los controles y como he dicho previamente, tenemos que definir también cómo tengo que reaccionar cuando se dan esos modos de fallo anteriores. Entonces, ¿cómo tengo que reaccionar si a la hora de hacer el control me encuentro con que la velocidad es mayor que el límite superior? Pues bueno, aquí definimos, pues lo primero, comprobar el estado superficial de las piezas desde el último control. Eso que lo tiene que hacer el operario mecánico. Y segundo, tiene que ajustar el avance y ponerlo al estándar. Y aquí lo mismo. Podemos acompañar incluso con un vídeo, ¿no? El cómo hay que reaccionar al final para ayudarle al operario y que no tenga que pensar. Y lo mismo, pues definimos la reacción cuando el punto está fuera de especificación por abajo. Al final, si definimos todo esto, pues sacaríamos el plan de control, que aquí en este caso es pues, el plan de control de la referencia 55 y lo que tiene que hacer el operario mecánico. Esto podemos hacer una cosa, se lo podemos imprimir y se lo podemos dejar en el puesto. Esta es, digamos, la parte más sencilla. O lo que podemos hacer es planificar. Ya hemos definido cuáles son, ¿no? Cada cuánto hay que hacer estas tareas y podemos planificarlas para que automáticamente en la propia aplicación les haga a la gente, a las personas, qué es lo que tienen que hacer y cada cuánto. Entonces, en este caso, pues bueno, hemos juntado varios controles que había, hemos creado un circuito y lo hemos planificado pues, para que lo hagan el viernes 7. Esto es una planificación que bueno, lo hace el programa según el calendario que tenga integrado o el que hayamos generado, pero bueno, permite también modificarlo y ponerlo cuando queramos. Aquí con el botón de editar, cambiamos y lo ponemos cuando queramos. Y esto al final lo que hace es que a este operario mecanizado diariamente entre a su pantalla de ejecución y aquí pues vea cuáles son los controles que tiene que hacer. Y como decía, aparte de ver los controles, y aquí pinchar también, pues poder ver esos procedimientos o vídeos que hemos adjuntado anteriormente, nos permite también empezar a recoger toda esta información a tiempo real. Aquí tenemos un pequeño vídeo. Entonces, bueno, aquí Virginia ha iniciado esta tarea, pues la inició el día 7 a las 2, ha metido el dato, que en este caso ha sido un 0,5. El programa ha detectado que eso estaba fuera de límites, con lo cual ha dado una alarma y nos ha puesto cuál ha sido la reacción que tenía que hacer. Bueno, yo he hecho esa reacción, pero veo que sigue dando problemas o me interesa generar algo por detrás para que, oye, he tenido un problema, que no sé si se ha visto porque ha ido muy rápido, pero bueno, he tenido un problema y quiero registrar ese problema. Pues desde aquí me permite generar un PK, que es algo que para después
otra persona no pueda analizar el problema y sentarse tranquilamente pues, a hacer un análisis de causas y poner acciones. Y bueno, repito, he ido muy rápido, pero habéis visto que le ha dado también a la hora de finalización, con lo cual, pues bueno, esta tarea ya ha quedado ejecutada, pero aquí podemos ver que ha tenido algún problema. Y luego, pues bueno, si fuéramos al histórico, pues podríamos ver toda esa información que hemos ido recogiendo y pues si hemos tenido algún problema o no. Y ese pecar que he generado, pues la siguiente vez que me salte esta tarea, pues incluso podré ver que la anterior vez pues, tuve un problema y cómo reaccioné, etc. Entonces, es lo que decía, o sea, el plan de control no queda como algo estático, sino que es una forma también, ¿no? de empezar a recoger toda esa información y esos datos a tiempo real. Y como decíamos, esto pues lo podemos dejar guardado como histórico y que vayamos viendo los datos, o podemos empezar también a registrar esos datos y empezar a hacer algunos análisis estadísticos. Pues como por ejemplo, esto es una simulación, ¿vale? Pero imaginamos que esos datos los empezamos a graficar y vemos, ¿vale? Y nos va dando algunas alarmas, es todo esto rojo que las tenemos predefinidas, en este caso son alarmas de SPC, pero si esto, por ejemplo, son datos que estamos recogiendo directamente en la máquina, que no es un operario el que tiene que meterlos a mano, pues bueno, directamente esto nos podría hacer saltar las alarmas y las reacciones que le aparezcan al operario. Esto no deja de ser una simulación, pero bueno, existen las dos opciones, ¿no? El que los datos los recojamos manualmente, o sea, que sea alguien que esté metiéndolos manualmente y le salten las alarmas, o estar recogiendo esos datos desde la máquina y, bueno, de la misma forma que salten las alarmas y las reacciones sí que le aparezcan al operario. Vale, lo que decíamos, estas serían pues el LAUCE, el USM y el plan de control. Y al final, lo que decíamos, mi proceso no es perfecto, tengo problemas y cada vez que tengo problemas yo tengo que solucionar. Entonces, para eso tenemos la herramienta PECAR. Al final sirve para analizar bien cuáles son las causas de esos problemas y definir acciones para eliminar esas causas. Esto del PECAR es una herramienta que está integrada en Gamma, pero bueno, que también aquí alguna otra charla que hemos dado, pues la hemos explicado explícitamente, sirve para cualquier tipo de problema que pueda haber en una fábrica. Con lo cual, independientemente también se puede utilizar el PECAR, pero en el caso de Gamma pues estaría integrado. Y aquí, pues por explicaros un poco, aquí recopilamos pues todos los problemas o incidencias o proyectos que en este caso yo he pedido que se resuelvan y pues puedo ver si están en marcha, si no se han empezado todavía a analizar o si están ya terminadas. Y aquí a mano derecha lo que vería son todas las acciones que se me han ido asignando. Al final esto es un poco, ¿no?, el to-do list que le decimos, decir, vale, ¿qué acciones tengo que hacer? Pues mira, esta la tengo retrasada desde el 2021. Pues aquí de un simple vistazo pues puedo ver todo lo que tengo pendiente y para cuándo lo tendría que hacer. Entonces, al final, el PECAR es algo independiente, pero es lo que me sirve para resolver todos esos problemas que se me han ido generando a lo largo, ¿no?, de todo este paso a paso que hemos visto en Gamma. Entonces, bueno, como he dicho, aquí Gamma lo hemos visto o lo he explicado muy enfocado al mundo de calidad, pero como decía, Gamma lo podemos utilizar para mantenimiento, para ingeniería, para prevención y medio ambiente. O sea, al final podemos utilizarlo para cualquier control que tenga que hacerse con una periodicidad. O sea, controles, lo que decía, de calidad, controles de preventivo, de automantenimiento. Incluso podemos definir aquí auditorías que tiene que hacer un auditor, ¿vale? O sea, surgía en una empresa. Y decía, pues me gustaría planificarme yo cada X tiempo una serie de controles pues para ver si los parámetros de máquina están como deberían estar. Bueno, nos planificamos
esos controles cada semana, entonces cada semana me saltarían y voy registrando, pues mira, este parámetro tiene que estar entre estos valores, ¿está o no está? Y bueno, al final de esta forma lo que intentamos es unificar todas estas herramientas y utilizarlas todas de la misma forma. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho al principio, o sea, yo si hablo de calidad de producto, para hacer buena calidad de producto yo tengo que mirar todo mi proceso. O sea, esto encima es un básico que nosotros decimos ya como consultoría, ¿no? O sea, no podemos hablar de calidad si las máquinas se caen a pedazos. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es tener un buen mantenimiento de máquinas y luego ya podremos hablar de calidad. Y bueno, por marcar un poco cuáles son las características principales de este software, pues bueno, es un software cloud al que podemos acceder desde cualquier dispositivo. Es adaptable pues, para poder utilizarlo en un ordenador, obviamente, pero también en un iPad, porque igual muchas veces temas de control, o sea, de auditorías o mantenimiento preventivo igual no, porque es algo más sucio, pero interesa más ir con una tablet y directamente en la tablet pues, recoger la información. Pues es adaptable a eso. Obviamente es configurable para establecer cualquier nivel de acceso o privacidad. Y bueno, es una herramienta que está continuamente avanzando. O sea, ya lo he dicho al principio, nosotros somos consultores, tenemos el departamento informático en casa, pero somos consultores, vamos viendo nuevas necesidades en las empresas, con lo cual vamos mejorando siempre esta aplicación. Y luego la idea es que esto pues, sea compatible con cualquier sistema que haya en la empresa. O sea, por ejemplo, lo que decía antes de recoger esos datos a tiempo real, pues bueno, si ya tenéis un mes, sería cuestión de conectarse a ese mes y pues, esa información de los datos, obtenerlo directamente el mes. Más cosas, pues obviamente todo esto ahorra muchísimo tiempo de gestión, centraliza todos los estándares en un mismo sitio y luego esto es instalación inmediata. O sea, obviamente hay algunas partes que habrá que configurarlas, pero el USM os lo dejamos a vosotros para que seáis vosotros quienes lo creéis. Las referencias las metéis vosotros. O sea, al final, toda esa parte de configuración, de un día para otro lo tendríais instalado. Claro, lo complicado es alimentar la bestia, ¿no? Pero bueno, para eso también estamos nosotros, para ayudar. Luego es fácil de aprender y luego lo que decía la parte de la adaptación. Pues bueno, hay algunos casos en los que no interesa tener todos los módulos, pues nos centramos solo en algunos. O nos interesa alguna cosa hacerla especial, pues la podemos hacer especial. Y luego, ¿por qué? Bueno, ANFE no, ¿por qué Gama con AMIE Consulting? Pues bueno, ya lo he dicho al principio, o sea, llevamos 17 años como AMIE Consulting y José Manuel anteriormente otros 17 trabajando con todas estas metodologías y trabajando en la mejora del producto y proceso. Y con lo cual tenemos mucha experiencia y con muy buenos resultados. Luego, como nosotros somos los que diseñamos esa herramienta, la conocemos, sabemos lo que hay, con lo cual la interlocución con nosotros es muy ágil. Y obviamente pues acompañamos en esa implantación del software con una formación necesaria en los conceptos, en este caso de NANFE o de plan de control, conceptos de calidad, de mantenimiento, de lo que haga falta. Y bueno, esto es todo. Si queréis, aquí os dejo la página web donde explicamos esta herramienta Gama. Bueno, aquí mi correo y mi teléfono, pues por si tenéis alguna duda para contactar conmigo. Y bueno, me despido yo también, ya que Iñaki se ha tenido que marchar. Y yo no sé si hay dudas, alguna duda, creo que me ha abierto aquí el chat de las dudas para ver si alguien tenía alguna duda, pero bueno, que si la tenéis me podéis preguntar o si no también tenéis ahí mi contacto y me llamáis en cualquier momento. Y nada, muchas gracias. Eh, vale, sí, estoy viendo que Rebeca ha escrito buenos días, hola. Buenos días.
No sé si tenéis alguna duda o directamente lo que decía, terminamos ya con esto y me contactáis o bueno, le contactáis también al colegio y cualquier cosa que tengáis me la trasladáis. Ah, vale, sí, que veo que habéis escrito un programa que gestiona. Sí, esa es la parte. Vale, pregunta Rebeca que si ya tenéis un programa que gestiona la calidad por parte del operario, si es compatible. Sí, esta es la parte que decía antes de, al final cada empresa es un mundo. Vosotros algunas de estas cosas las tendréis y otras no. Sería cuestión de sentarnos a hablar, ver qué es lo que necesitáis, qué es lo que no y ver cómo habría que hacer ese trasvase de datos. O sea, nosotros lo hemos hecho mediante APIs o lo hemos hecho mediante tablas intermedias, por ejemplo, con Spiro. Entonces, por nuestra parte no hay ninguna pega. Normalmente suele ser pues, que si tenéis un RP potente como SAP, no necesitáis contactar a sus consultores y hacerlo vía ellos, pero por nuestra parte no hay ningún problema. Y la trazabilidad, sí, la trazabilidad no la he explicado, pero también la seguimos. O sea, tanto la trazabilidad del ANFE como la trazabilidad también de los controles que yo le estoy haciendo al producto. O sea, si yo digo que ese producto necesita ser trazable, en la parte de la ejecución me permite meter cuál es el número de serie o lo que yo quiera decir del producto para luego relacionar, ¿no?, esos parámetros que yo he controlado con cuál es el producto que estoy fabricando. Vale, gracias a ti, Rebeca. No sé si hay alguna otra duda y si no, ya cerramos aquí. Vale, veo que nadie está escribiendo, así que voy a cerrar esto. Vale, pues nada, es que ricasco y hasta la próxima.